Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio. Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quienes habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Lina Flores y Pablo Pérez, coautores de un proyecto de novela gráfica llamado Emilia, a propósito del personaje Emilia Pardo Umaña. Muchas gracias por estar en esta segunda entrega en UN Radio. No, a vos, Henry, por invitarnos nuevamente y por darnos un poco más de espacio para hablar de un proyecto y un personaje que es bastante rico, que tiene mucha tela de la cual cortar. Lina, hablabas extra micrófono un poco acerca de cómo ha sido la publicación o la divulgación de estudios o asuntos en torno a la figura de Emilia Pardo. ¿Cómo ha sido eso? Muy pocas personas realmente la han reseñado o la han investigado. Sí, realmente pues la información que uno encuentra sobre Emilia es poca, todavía sigue siendo poca para el personaje que fue. Hay un reportaje de ella, que es el reportaje a la mamá, que está reseñado en una antología de grandes reportajes por Daniel Samper. Mariluz Vallejo la ha retomado en algunas de sus publicaciones sobre columnistas colombianos. Rosario El Castillo Camándula hizo la antología que existe publicada sobre algunas de las columnas de ella, que se llama La letra con sangre entra. Y algunos artículos que han sido publicados también por Rosario, nosotros hemos publicado como algunos artículos académicos también a partir de la investigación. ¿En dónde han publicado ustedes? Hemos publicado, en su momento creo que publicamos en el Colombiano, en Generación del Colombiano. En algunas publicaciones universitarias como folios de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Para la agenda cultural. En la Javeriana también participamos con ponencias acerca de este personaje. Creo recordar mal el Foro Internacional de Memoria. Era un foro de comunicaciones de la UNESCO, no recuerdo cuál era el tema de ese año. Y allí con ponencias sobre este personaje. Son pocos los que se han acercado y digamos que también, no creo que sea por el personaje que es, también hay que entender que las biografías son un género también poderoso y de los poderosos, tanto quienes lo hacen como desde lo editorial y a quienes ponen en estos libros grandes de investigación. Y Emilia, si bien es un personaje rico, interesante, una historia femenina y de lo femenino en una Colombia distinta a esta, pues no es un personaje que esté conectado con las grandes familias o las grandes editoriales que están más acostumbradas a crear este tipo de contenidos. Entonces es un personaje que está ahí abierto también para la revisión y la investigación por cualquiera que se anime. Es decir, Emilia tiene, como una de las cosas que más sorprende a este personaje, es que tiene muchas posibilidades. Fue periodista, pero también fue una mujer metida, por ejemplo, en el tema político. Ella fue una mujer que fue exiliada del país por asuntos políticos en los años 40. Fue una mujer que escribía, por ejemplo, sobre toros en su momento. Entonces, y estuvo ligada, de Emilia se habla en algunos tomos de historias de mujeres en Colombia porque ella estuvo relacionada con el asunto del voto femenino, pero no como uno se imaginaría que ella fue defensora del voto femenino, porque podría ser un personaje, o sea, era su misma personalidad, era liberal, lo que hacía era de una mujer liberal, pero resulta que era una mujer profundamente conservadora, paradójicamente, y estuvo en contra del voto femenino. Increíble, ¿no? Era una mujer, por ejemplo, que entraba a los cafés, tenía tertulias, tomaba cerveza, fumaba cigarrillo, viajaba, fue cronista de viaje por Europa. Entonces, si uno cogiera una sola de las facetas de la vida de Emilia, tendría mucho material para contar. También esa vida femenina como de comienzos del siglo XX. Lo más increíble es que siga como en la sombra. Bueno, ustedes están publicando más o menos cada cuánto una entrega, o sea, ya llevan 3 entregas publicadas en el blog. Estamos por la 4ª ya, más o menos es durante la primera, es mensual. Esa es la respuesta simple. Es una publicación mensual, un capítulo cada mes durante la primera semana
de este 2018, de los meses de 2018. Ese es como el pensado. Como San Alejo, o sea, empezando el mes. Sí, sí, precisamente por lo que hablábamos en un capítulo anterior, los 2-3 semanas más o menos de producción de cada capítulo y una última semana en la que se le va a uno en esas disquisiciones de cómo divulgarlo, a quién invitamos esta vez para que conozca el contenido, dónde lo publicamos, cuánto lo movemos, ese juego de redes que también es interesante para potenciar la divulgación de este ejercicio. Lina, ¿quién los ha estado como acompañando en la parte histórica? Porque pues es obvio que ustedes llevan mucho rato trabajando el personaje, pero siempre habrá como la pregunta: ¿será que estamos acometiendo aquí como algún tipo de error o estamos contradiciendo históricamente tal cosa? Es como interesante tener ahí un historiador que le hable a uno al oído y le diga, no, así es, por ahí es la cosa. La verdad, no tenemos en este momento ningún historiador aliado y pues si alguien apareciera también a facilitarnos material o ayuda, bienvenido sea, porque igual esa búsqueda es bien compleja. Tenemos ahorita pendiente un viaje a Bogotá porque nos va a tocar volver a hacer revisión de algunos archivos visuales que nos están faltando. Si bien tenemos material de Emilia, nos falta algún material complementario del contexto de época de Bogotá de ese periodo. Y vale la cuña, así estemos en la Universidad Nacional, pero la verdad la hemeroteca de la de Antioquia nos ha servido mucho porque tiene un archivo bastante importante. Por ejemplo, allá está el archivo de la revista Cromos y visualmente ayuda mucho, parte del Espectador. Entonces, con ese material, pues digamos que nos hemos podido ayudar de algunas partes de lo visual. Bueno, también con publicaciones históricas que hay en línea, también nos hemos podido ayudar como con esos archivos. Yo me arriesgaría a decir que si hay un historiador que nos está acompañando en este trabajo, no físicamente, pero es Emilia Pardo Umaña. No. ¿Por qué? Los textos que dan cuerpo a esta biografía fueron escritos por ella, y es ella casi que como una primera fuente quien nos dice dónde, cómo y más o menos cómo se veía. Viene el ejercicio de contrastación, naturalmente, al que se refiere Lina, pero esa es nuestra fuente principal porque es la que nos está dando los mojones de su época, de su contexto, de su momento. Claro, contrastamos información y tengo que admitir, me atrevo a decir a nombre de los dos, que a partir de allí cualquier error histórico que se dé es honesto, en el sentido de que ustedes dos son los culpables. De que somos los culpables de no haber investigado más. Pero sí, siempre hay baches. Una de las ideas con las que, o las preocupaciones con las que más trabajamos es precisamente eso, equivocarnos frente a algún detalle histórico de importancia. Si esto llega a pasar, pues habrá que ver cómo se corrige, pero está en esa investigación constante, estamos en esa investigación constante. Lina, ustedes cada cuento se toman el tintico y miran a ver entonces cómo hace la cosa. Eso es como si fuese una especie de proyecto personal, como un consejo editorial permanente en el que están ustedes decidiendo qué cosas utilizar y cuáles no. ¿Cómo es ese proceso? Tal cual. Regularmente nos tomamos el tintico cada que podemos. Y esto que está pasando hoy en día, estos 4 capítulos publicados, tuvimos el primero y el segundo, los tuvimos un año ahí, dibujados y sin publicar. Nos tomó un tiempo poder llegar a decir, bueno, listo, démosle a esto vía publicación por vía web y no sé qué. Entonces ahí nos sentamos y creo que es importante decir que tomamos la decisión de publicar el primer capítulo como homenaje, como nuestro homenaje al aniversario de nacimiento de Emilia. Lo publicamos el 9 de diciembre del 2017, ella nació un 9 de diciembre y ese día cumpliría, pues, o se celebraba, se conmemoraba el 110º aniversario de Emilia. Entonces, como en honor a eso, publicamos ese primer capítulo y dijimos, no vamos a esperar tener esto terminado, vamos a ir construyéndolo en la marcha para también presionarnos de alguna manera a producir. Porque como es un proyecto personal, uno de los proyectos personales suele robarle todos los tiempos del mundo. Los aplaza. Ahora no, esto lo podemos hacer la otra semana, después. Como era que decía Mafalda, que lo urgente no da tiempo para lo importante. Tal cual.
Entonces, bueno, suele ser conversadas también a punta de roncito, ven esto, lo otro, complementémoslo así, invitemos a contémosle a tal persona, este capítulo más bien en lugar de este. Bueno, y ahí vamos construyendo. Tenemos proyectado que sean 15 capítulos, pero todavía no están dibujados todos y estamos en construcción constante sobre este material. Lo que ya se ha publicado, ¿sobre qué trata, Altaís? Uno de los trabajos difíciles también de hacer esta construcción es de qué momentos recrear de la vida de alguien. La vida es importante para todos nuestros momentos son importantes. Ese primer ejercicio o uno de esos primeros ejercicios que hacemos es segmentarlo. No podemos cubrir la vida completa de Emilia, ¿qué pensar? ¿Qué hacer? Entonces está segmentado en los momentos que creemos son importantes y que dan piso a la mujer periodista, que es el personaje principal que queremos contar. Es la primera periodista profesional de Colombia. Entonces, en ese sentido, iniciamos, entre comillas, por el principio, por su infancia. Los 2 primeros capítulos son de cómo era su vida íntima con sus hermanos en la casa de la infancia. Ese capítulo se llama La Casa Santafereña. El segundo capítulo es Dolores Sánchez. Es un acercamiento a la nana, ya a la casa, a la vida familiar, filial que tenía. El tercer capítulo es de la educación, en el Sacré-Cœur, también la infancia, pero es donde aparecen los primeros pinitos de rebeldía de una mujer lectora en un colegio de monjas, que eso creemos va dando cuenta de quién es ese personaje antes de convertirse en esa periodista que marcó época. El cuarto capítulo es ese tránsito en esa formación entre el colegio de monjas y la vida a la que se ve, a la que se enfrenta una mujer en 1920, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser monja, va a ser enfermera o va a ser esposa? Ella hace ese tránsito y decide que ninguna de esas opciones de vida tan naturales para una mujer en ese momento son para ella. Entonces estos primeros 4 capítulos que van hasta ahora son la construcción de el crecimiento en parte emocional, en parte intelectual, de la que para el siguiente capítulo se van a dar cuenta entró al periodismo en Colombia. Y de aquí en adelante los capítulos en esa segmentación de la que hablaba es ya entrada, ya conociendo un poco de esa mujer, lo que nos interesa esbozar, pintar un poco, porque no será una historia completa, porque es muy difícil contar una biografía completa, de quién fue esa mujer que fue la primera periodista colombiana y cómo entró al periodismo, en qué periódico, quiénes fueron sus maestros, sobre qué escribió y cómo fue creciendo hasta convertirse en una columnista de opinión política. Y hacia allá va. En este país, la primera mitad del siglo XX, una cosa bien compleja. Dura, todavía la estamos padeciendo. Sí, hay muy pocas mujeres columnistas. Sí. Lina, ¿qué corpus cogieron? Porque bueno, ustedes dicen, van a ser 15 entregas, pero para llegar a esa selección de esos 15 momentos, tuvieron que haber leído muchísimo más. O sea, esto es como la puntica del iceberg. ¿Qué hay por debajo? ¿Qué otras cosas tuvieron que leer y escarbar para llegar a esa selección? Imagínate este dato, Henry. Emilia empezó su vida de periodista a los 27 años. Publicó diario una columna y murió a los 53, 54 años. Escribió por cerca de 30 años, un poco más de 30 años, todos los días. Entonces es un volumen de material muy grande. Nosotros hicimos un ejercicio en la primera investigación de hacer una selección de ese material. Hay casi que 30 libros. Sí, imagínate. Sí. Cuando hicimos esa selección, nosotros recogimos cerca de 3.000 columnas. No recuerdo bien el número, pero es alrededor, cerca de 3.000 columnas. De esas solo se usaron unas 800 para la investigación y a ustedes solo les vamos a dejar leer 15. Entonces, Tremendo. Es complejo. Y 15 historias que dieran cuenta de la vida de Emilia, porque ese era un poco, no escogimos columnas en las que ella hablara de la vida cotidiana, que habló mucho de la vida cotidiana, en la que hablara de urbanismo, en la que hablara de viajes, no. Hicimos como un foco también tratando de capturar esas memorias del personaje. Entonces trabajamos sobre una serie que ella hizo de memorias y las complementamos con otra información. Tenemos una correspondencia inédita con un amigo periodista, queremos trabajar, ese va a ser uno de los capítulos, una
una carta que nos facilitó José Fon, que ya falleció, que era muy amigo de Emilia. ¿Cómo fue ese contacto con él? Bueno, ese contacto fue a partir de la investigación hace 10 años, que nos tocamos todas las puertas de gente que la pudiera haber conocido. José Fon vivía en España, a través de un conocido logramos como conseguir su correo, le empezamos a escribir y él, pues encantado con la posibilidad, nos envió 2 cosas que son un tesoro para nosotros hoy en día. Una carta que le mandó Emilia, un año antes de la muerte de Emilia, creo, más o menos. Es una carta ya en los últimos momentos de vida, y una fotografía en la que están ella y José Fon. Bueno, pues a él no le tocó ver este proceso que estamos haciendo ahora, pero bueno, esperemos que desde donde esté lo celebre también. Y además de esa carta, pues queremos trabajar pues las mismas memorias de Emilia que publicó, que sí es un material que está pues como al alcance de todos. Y creo que 2 columnas de opinión más, queremos trabajar también como ese tema de ella en la política. Ese, bueno, todavía no les adelantamos el nombre de ese capítulo. No le hagamos spoiler a la gente. Pablo, ¿cómo son esas alegrías? Porque bueno, esto es un proyecto que ustedes lo hacen ahí pues porque simple y llanamente sienten que hay que hacerlo. Pero ¿cómo son esas alegrías cuando ocurren esos milagros de que llega una carta inédita? O sea, como esos pequeños triunfos que ustedes celebran y que nadie como que en el planeta se da cuenta que están tirando son varios, voladores. Son varios. Yo diría uno, a riesgo de sonar un poco sobasacos, que también lo inviten a uno a un programa de radio a hacer el ejercicio de divulgación, porque más que contar un proyecto personal, estamos haciendo un ejercicio de divulgación de un personaje histórico con mucho peso para el periodismo, para la historia de la mujer y lo femenino en Colombia. Y el periodismo en Colombia. Sí, entonces las alegrías en este tipo de proyectos, creo yo, pasan por ahí, por esos puntos de encuentro entre esos lectores que nos acompañan, que son, gracias a que está alojada en un sitio web, son de cualquier lado del mundo. Hay lectores en Canadá, hay lectores en Estados Unidos, en Colombia, ¿Qué por les dicen? supuesto. ¿Qué les dicen? Apoyo. Esas son las alegrías con las que uno se encuentra en este tipo de trabajos. ¿Qué te dicen? Maravilloso. Hace poco un conocido, pues un lector venezolano nos decía: increíble historia, me encanta, la quiero divulgar aquí, y también nos dice por qué lo están haciendo. Los porqués más o menos los hemos contado acá, pero insisto, esas son las alegrías, la posibilidad de que con esto que estamos dibujando, contando, nos encontremos con gente que le interese conocer un poco más de ese personaje al que estamos narrando. Para mí están ahí la mayoría de las alegrías. Y es una cosa bien incierta los caminos que puedan abrirse a partir de esto, o sea, se pueden abrir muchas otras puertas. ¿Ustedes qué pensaron cuando leyeron Memoria por correspondencia de Emma Reyes? Porque uno escucha esto y al mismo se le activa el chip con Emma Reyes, porque algún oyente dirá: es que estos quieren hacer lo que hicieron con Emma Reyes. El ejercicio de memoria por correspondencia es un ejercicio muy bonito de memoria, y de hecho fue una de las figuras que nos ayudó a pensar un poco en cómo finalmente contar estas historias de Emilia, porque podía ser solo las columnas, podría ser solo hablar de política, pero ese ejercicio de memoria personal y de memoria personal de una mujer, como lo hace Emma Reyes, que enfrentar la construcción de una mujer artista en el siglo XX con la historia de vida que ella cuenta ahí, es una historia íntima, es una historia cercana. Entonces también sí, a partir de ahí pensamos un poco que tenía que ser esa voz de la misma Emilia hablando de su propia vida y su propia construcción, lo que de alguna manera acercara a otros lectores a ese personaje que es Emilia, porque en los otros ejercicios de escritura que habíamos hecho de Emilia, como es un personaje con tantos matices, uno corre el riesgo de perderse en tanta información. Entonces por eso era importante hacer ese foco de quién lo iba a contar, desde dónde lo iba a contar, qué historias iba a contar. Emma Reyes, con su Memoria por correspondencia, fue uno de los referentes de memorias que tuvimos ahí. Hay otros, la verdad hemos trabajado mucho esos ejercicios de memoria, diarios, biografías, para llegar a construir pues como esta historia gráfica de Emilia. Insisto, sonará muy cansón, pero ¿cuántas páginas puede tener más o menos este libro, esta biografía de
Emilia Pardo Umaña. Pues eso es incierto. Más o menos, ¿cuánto calculan ustedes? Hasta ahora vamos cerca de las 45 páginas y esos son solo 4 capítulos. Porque también el formato nos permite ser un poco más precisos, ya que lo gráfico también tiene una carga de información bastante alta. Entonces, visualmente son muy ricos, pero no me arriesgaría a poner un número porque por el mismo proceso van apareciendo y desapareciendo páginas, las extensiones, como las olas van yendo y viniendo. Yo espero que sea, bueno, me arriesgaré, yo espero que sea un trabajo de unas 120, 150 páginas al final de este. Y hablando solo de páginas de cómic, porque digamos que aquí hay un material que también lo pueden ver en la página que se va asociando a dibujos, bocetos que se van desarrollando a lo largo de este trabajo que también vamos publicando ahí. Como el detrás de cámara. Sí, como el detrás de cámara, algunos textos, algunas imágenes de todo este proceso, porque también es rico ir un poco más allá de lo que en la línea narrativa aparece. Entonces eso, más allá de eso puede ser mucho más, pero no creo que baje de allá. Bueno, tampoco es tan extenso. Algún editor que de pronto se antoje. Lina, usted dentro de todo eso que encontraron, hay muchas entrevistas a Emilia. Sabes que no hay tantas entrevistas a Emilia. Hay una entrevista en radio a la que pudimos acceder que está en la HJCK. Es un documento de memoria impresionante. Hay algunos artículos sobre ella, pero entrevistas como directamente a Emilia como personaje realmente no conocimos, pues no accedimos a esa información, pues porque en su momento no era como ella era el personaje que hacía las entrevistas, ella era el personaje que buscaba las historias, pero a ella no la buscaban. Solo hay una nota pues que es importante como en la revista Sábado que le hace, es como una referencia bien importante en su momento, pero no hay tanto material de ese como uno quisiera. Bueno, entonces a seguir como con estas entregas mensuales. Pablo, cuéntanos las coordenadas del blog en donde está publicada estos capítulos de lo que será. Esta biografía gráfica la pueden encontrar en altais-comics.com. En este sitio web se vienen publicando mensualmente durante la primera semana de cada mes y por capítulos la biografía de Emilia Pardo Umaña. Y si alguien quiere sumarse a este proyecto, hacerle algún tipo de sugerencia, guiño, recomendación, ¿a qué correo les puede escribir o en redes sociales? ¿Cómo los puede contactar a ustedes? Dentro del sitio web encontrarán todas nuestras redes, pero un correo inicial es pabloperezaltais@gmail.com. Allá pueden dirigir sus quejas y reclamos. Sus denuncias. Muchas gracias a Lina Flores y a Pablo Pérez, coautores, co-investigadores de este proyecto llamado Emilia, por haber estado en UN Radio. Muchas gracias a ti, Henry. Mil gracias por el espacio. Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo. Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.